Hola, mi nombre es Pamela Ruiz, alumna de la Maestría en Educación de la Universidad IEXPRO, y esta es mi presentación Aprendizajes e Inteligencia, algunos puntos de importancia. Para comenzar hablaré un poco de Jerome Seymour Brunner. Él fue uno de los psicólogos y científicos más importantes de la educación. Consiguió revolucionar la psicología en 2 ocasiones que hablaré más adelante. Nace en Nueva York en 1915. Es graduado en psicología por la Universidad de Duke y más adelante se convierte en doctor con tesis dedicada al estudio de las emisiones radiofónicas de propaganda de los países implicados en la Segunda Guerra Mundial. Brunner propone 3 modos básicos mediante los cuales el hombre y mujer se vuelven a presentar o representar la realidad. El primero de ellos es el modo en activo, que se trata de representar una determinada cosa mediante la reacción inmediata con ella. El segundo modo es el icónico, en donde se utilizan imágenes o esquemas para representar. Y por último tenemos el modo simbólico, que se trata de representar una cosa mediante un símbolo arbitrario, palabra o nombre. Brunner afirma que esos modos de representación se desarrollan a medida que los niños y niñas cambian cognitivamente. Por lo tanto, nos dice que la educación consiste en construir currículos en espiral, que son modos de profundizar más y mejor en un determinado campo de conocimiento en función del entendimiento que corresponda al desarrollo cognitivo del niño. Brunner también nos dice que toda teoría pedagógica debe tener en cuenta 4 aspectos. El primero de ellos es tener predisposición hacia el aprendizaje. El segundo es ver al modo como un conjunto de conocimientos que puede estructurarse para que sea interiorizado lo mejor posible por el estudiante. El tercero es buscar las secuencias más efectivas para representar un material. Y el cuarto es conocer la naturaleza de los premios y castigos. Brunner considera a la mente y su capacidad dependiendo de cuánto nos permite representar la realidad. Para Brunner, el aprendizaje se basa en la categorización o procesos de simplificación de la interacción con la realidad a partir de la agrupación de sucesos o conceptos. Y el aprendizaje se va modificando por la interacción con el ambiente, que es algo que podemos ver muy claramente en los salones de clases. También considera el aprendizaje como un proceso de asociación, construcción y representación. En esta revolución cognitiva nos deja 3 aspectos muy importantes que deben implementarse en la educación. El primero de ellos es que el aprendizaje debe ser por descubrimiento, lo que implica que un docente o instructor debe ser quien motive a los estudiantes para que ellos mismos descubran relaciones entre conceptos y construyan de esa manera sus conocimientos. El segundo es que la información o contenidos de aprendizaje se deben presentar de una forma adecuada a la estructura cognitiva. Y el tercero es que el currículo debe organizarse en forma de espiral, que como lo mencionaba anteriormente se trata de darle mayor profundidad a los temas, trabajar los mismos contenidos, ideas o conceptos, pero llevándolos cada vez a un análisis más profundo y personal. En la revolución cultural ocurre un cambio. Aquí nace el pensamiento narrativo, el cual se considera un instrumento capaz de captar las vicisitudes de la intencionalidad humana. Y Brunner nos dice que la educación es un cosmos donde se comprende, explica y predice la conducta de los objetos y las intenciones, deseos y creencias de los sujetos. Nos deja 3 puntos muy importantes. El primero es que el profesor debe guiar los procesos de enseñanza y aprendizaje, adecuando su grado de ayuda al nivel de competencia que percibe del aprendiz. El segundo es que mediante las narraciones debemos construir y compartir significados para entender el mundo y buscar un sitio en él. Y el tercero es que los procesos de enseñanza y aprendizaje se deben desarrollar en prácticas cooperativas de trabajo en grupo. Esta revolución cultural pretende dejar de lado el trabajo solitario. Sternberg nos dice que la inteligencia es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla adecuadamente, y se debe a varios factores. Dentro de ellos están los ambientales, como la educación, la motivación, los hábitos saludables, entre otros, los genéticos y los biológicos. Integra otro concepto que es la inteligencia exitosa, la cual nos dice que las personas con esta inteligencia conocen sus virtudes y compensan o corrigen sus debilidades. Este mismo autor considera el aprendizaje como un cambio comportamental transformador relativamente estable que implica unas adquisiciones y unos conocimientos nuevos. En su teoría triárquica nos menciona 3 subteorías. La primera de ellas es la componencial analítica, que está constituida por metacomponentes,
que son los procesos ejecutivos usados en la resolución de problemas y toma de decisiones. Los componentes de ejecución o rendimiento, que son los que llevan a cabo las acciones que dictan los metacomponentes. Y por último, los componentes de adquisición, que se trata de la obtención de nueva información. La segunda subteoría es la experiencial creativa, que está dividida en novedad, que es aquello que nunca se ha experimentado antes, y automatización, que es lo que se ha realizado múltiples veces y ahora puede hacerse con poco o nada de pensamiento adicional. Por último está la subteoría contextual práctica, que se divide en adaptación, que es cuando uno hace un cambio en sí mismo para ajustarse mejor a lo que le rodea. La conformación o transformación, que es cuando uno cambia su ambiente para que encaje mejor con sus necesidades. Y la selección, que se emprende cuando se encuentra un ambiente alternativo totalmente nuevo para sustituir un ambiente anterior que era insatisfactorio. Pasando a las inteligencias múltiples, Howard Gardner nos muestra que tenemos por lo menos 8 inteligencias diferentes. Gardner pone como prerequisito necesario de una teoría de la inteligencia que abarque una gama amplia y completa de las capacidades humanas presentes en distintas culturas. Cada inteligencia expresa una capacidad que opera de acuerdo con sus propios procedimientos, sistemas y reglas. También nos dice que en cada inteligencia hay creatividad. Las 8 inteligencias planteadas son lingüística, musical, lógico-matemática, senestésico-corporal, espacial, intrapersonal, interpersonal y naturalística. Edward de Bono introduce el concepto de pensamiento lateral. El pensamiento lateral es creativo, imaginativo, divergente e inductivo, mientras que el vertical es lógico, analítico, convergente y deductivo. Este autor también considera que la enseñanza ideal debería cubrir 3 grandes áreas. La primera es Basic Skills, que se trata del lenguaje, el pensamiento, las matemáticas, las habilidades sociales, relaciones interpersonales como individuos y grupos y habilidades emocionales. La segunda, que es Background Studies, que reúne muchas materias tradicionales como geografía, historia, literatura, ciencias, idiomas, entre otras. Y la tercera, Special or Vocational Interest, que puedan ser estudios de negocios, ingeniería, teatro, moda, idiomas, etc., dependiendo de los intereses de cada persona. Para desarrollar el pensamiento lateral se requiere que sea deliberado, es decir, que cada persona lo use a su voluntad, centrado para ser eficaz, confiado conociendo sus límites y divertido para disfrutar de la capacidad de la persona en diferentes tareas y momentos. Este autor nos deja una técnica que se llama 6 sombreros para pensar, en donde cada sombrero tiene un rol en concreto. El sombrero blanco significa neutralidad, el rojo emociones y sentimientos, el negro lógica negativa, el amarillo especulación positiva, verde creatividad y azul control y síntesis. Para comprender mejor la inteligencia emocional necesitamos conocer los 3 cerebros. El primero controla instintos, reflejos y funcionamiento físico básico. El segundo está involucrado con los sentimientos y emociones. Y el tercero con el pensamiento, resolución de problemas, fijación de metas y planeación. Salovey y Mayer de la Universidad de Yale proponen el término inteligencia emocional, que significa la habilidad para monitorear los sentimientos y las emociones propias y de los demás, para discriminar entre ellas y regularlas, utilizando esta información para solucionar problemas. En las áreas de la inteligencia emocional encontramos el lenguaje emocional, que es la variedad y funcionalidad de repertorio de palabras emocionales que dispone una persona. El control de impulsos, que es la capacidad para regular las emociones mediante la ejecución de una respuesta natural de relajación. La revelación emocional, que es la capacidad que poseen algunas personas para exteriorizar o expresar palabras o sus estados emocionales negativos. La adaptación emocional, que es la capacidad de discriminar y superar una situación negativa adversa mediante estilos de afrontamiento. La empatía, que es la habilidad para colocarse en el lugar de los demás. Y la esperanza, que es el sentimiento que desarrollan algunas personas para mantener por periodos prolongados la motivación, el optimismo y la perseverancia. En estilos de afrontamiento encontramos el pensamiento, que es cómo las personas se hablan a sí mismos, y la reacción-acción, que es el estado de ánimo y comportamiento que las personas tienen al percibir y evaluar una situación. La reacción es el enfoque pasivo en pensamientos desadaptativos o pensamientos catastróficos. Algunas de las técnicas para desarrollar la regulación emocional son la reestructuración cognitiva, las técnicas psicológicas no invasivas como la relajación o respiración y la escritura emocional autorreflexiva.
A manera de conclusión, puedo decir que hemos vivido diferentes cambios y puntos de gran importancia en la educación y que es trabajo de cada docente encontrar la manera más adecuada y aquellas técnicas que le funcionen mejor tanto a él o a sus alumnos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea significativo para todos. También considero que el docente debe tomar en cuenta el tipo de inteligencia del alumno y aquello que más le apasiona o le llama la atención, para así poderse colar de tal manera que para el alumno sea muy interesante lo que se le presenta. Esto es todo por mi presentación. Muchas gracias.